La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días aquí estamos muy contentos de transmitirles a ustedes desde la cabina de radio de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, de Norteamérica. Saluda a todo el equipo que compone esta familia grande, maravillosa, que es el cuerpo de Cristo. A todos mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares escuchando Radio Vital, el complemento de su vida, les invitamos a que siempre sepan que para nosotros son muy especiales. ¿Por qué son para nosotros muy especiales? Por la sencilla y bendita razón de que somos lo que el Señor dice que somos en Él. Somos hijos amados de nuestro Dios y somos lo que Dios, a través de su regalo maravilloso que hizo al mundo, que fue Jesús. Ese regalo maravilloso, lo que los hemos aceptado al regalo, hemos descubierto que ese regalo está incluido en él absolutamente todo lo que ocupa una persona que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque entramos a algo que es literalmente una dimensión que el hombre natural no puede entender. Estoy hablando de que existe la dimensión natural terrenal y existe la dimensión espiritual, lo que es el reino de Dios. El que quiera creer, dice la palabra de Dios, que bueno. El que no quiera creer, pues es imposible, porque la dimensión del espíritu es para el que cree. Y la Biblia le llama el hombre natural y el hombre espiritual. Así que me estoy dirigiendo yo a personas que realmente anhelan y desean vivir esa realidad que es nuestra. Es una realidad el que nosotros vivamos en victoria, poderosos, victoriosos. Y es muy fácil de explicarlo a todos los radioescucha. Todo radioescucha puede entenderlo porque estábamos nosotros en una condición, dice la palabra de Dios, muertos en delitos y pecados. Esa era la condición del ser humano. El ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. O sea, no teníamos ni parte, no teníamos nada que ver con lo que era realmente una vida genuina, una vida espiritual, ¿no? Yo me imagino como en el inicio de la iglesia, de lo que es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y estoy hablando nada más y nada menos cuando descendió la persona del Espíritu Santo sobre los apóstoles y todos los que estaban congregados, que eran bastantes. Y dice la Escritura que descendió el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, usted puede leer ese suceso que marcó la historia. Totalmente marca la historia. Tal vez alguien diga, no, fue la muerte de Cristo. Otro puede decir, fue la resurrección de Cristo. Otros, para mí el habitar Cristo ahora en cada uno de nosotros, cuando descendió el Espíritu Santo, ahora prácticamente Cristo vino a morar en cada uno de nosotros
y poder nosotros estar juntamente con Él en lugares celestiales. Y eso bota la capacidad intelectual del ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. El hombre carnal no puede entender estas cosas. ¿Por qué no las puede entender? Porque son de creer con el corazón. Yo soy una de las personas que hablo constantemente del hombre interior. ¿Por qué? Porque hemos querido encajar o meter el reino de Dios a un sistema carnal, a un sistema natural, donde Él mismo hizo lo que ahora somos por medio de un sacrificio perfecto. El ir a morir a la cruz y el ver resucitado de los muertos. Ahora nosotros tenemos que darnos a la tarea de poner mucha atención a las palabras que Jesús habló. Y estas señales solamente van a seguir a los que creen. Hoy en día me he dado cuenta yo que ¿por qué muchas personas, unos creen, pero en el momento que requieren usar lo que creen, no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿O por qué no se manifiesta lo que Dios ha dicho? Bueno, porque tenemos que definir que el hombre natural puede creer. Y el hombre cree. Inclusive cree que 2 por 2 son 4. Porque sabemos que el valor del 2 y el valor de la multiplicación, ¿sí?, nos da un resultado que es la lógica de las matemáticas. ¿Sí? Eso lo cree con la capacidad intelectual. Pero cuando escuchas que estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, ahí ya te botó la cabeza. ¡Pum! ¿Por qué? Porque solamente eso lo puedes hacer porque crees con el corazón, no con la cabeza. Y repito, como siempre estoy tratando de que la persona se determine. Veamos las oraciones del apóstol Pablo y se las recomiendo a cada uno de ustedes. Busque las oraciones del apóstol Pablo y haga que cada oración sea aplicada a usted. ¿Por qué? Porque vemos que la oración del apóstol Pablo, las oraciones inspiradas por el apóstol Pablo, o sea, fue el Espíritu Santo, que esas oraciones las dejó a la iglesia. Y te puedo compartir algo que es, esto es tremendamente maravilloso, porque yo veo claramente que creer con el corazón, sí, es una obra maravillosa que Dios hizo en nosotros. Es una habilidad dada por Dios para que nosotros pudiésemos ahora, ¿sí?, caminar en lo sobrenatural, en lo que es la dimensión de su reino aquí en la tierra. Y vemos la conducta que debe tener un creyente. Pero vemos que muchos hermanos y hermanas no han tenido ese éxito, por decirlo así, en esta realidad espiritual, porque tienen algo que no los deja actuar. Y ese algo que no los deja actuar, simple y sencillamente estamos hablando de entidades espirituales que no quieren que tú ejerzas un reino. ¿Y cuál es la razón por la cual hay una influencia espiritual en multitudes de hermanas y hermanos? La razón que existe es que se sabe por revelación
que nosotros, escúchelo bien, nosotros somos linaje de Dios aquí en la tierra. El reino espiritual fue vencido, le quitó el poder a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la iglesia, lo que es, no estoy hablando de un edificio, de una denominación, estoy hablando de lo que es lo que constituyó Jesús, cuando Él establece y dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y esa iglesia es edificada, ¿sí?, por medio de la comunicación que existe para el hombre espiritual. El hombre espiritual puede recibir revelación, recibe revelación en su corazón. Y puedes leer la historia bíblica o la realidad bíblica que dice la escritura cuando Pablo cuando el apóstol Pablo persigue a la iglesia. ¿Por qué persigue a la iglesia? Porque la iglesia estaba desarrollando un poder poderosísimo. Y no uno, ni dos, ni tres, sino que todos estaban viviendo una revolución en la dimensión espiritual y estaban destruyendo las obras de las tinieblas. Y ahí inicia. ¿Por qué? Porque ahora todos podían tener ese acceso a nuestro Señor Jesucristo, a tener ese diálogo bilateral con la persona del Espíritu Santo. Cada uno de ellos recibía. Y vemos el ejemplo de una pareja que mintió a los apóstoles, reteniendo un dinero que habían prometido ellos por voluntad propia. Y la respuesta del apóstol Pedro les dice, ¿por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? Entonces estamos viendo que ese contexto de mentirle a la persona del Espíritu Santo no le mentía a la iglesia. O sea, nosotros somos uno. Y ahorita te estaba diciendo que la iglesia, el apóstol dijo, ¿por qué le habéis mentido? ¿Sí? Dice, ahora vas a ver lo que es mentir. ¿Y qué pasó? Pues cayó muerto. Murió literalmente, murió físicamente, ¿no? Y de todos modos, como te digo, la insensatez del ser humano, cuando una persona no tiene honor y respeto a las cosas espirituales, como hoy en día estoy viendo que muchas personas nomás quieren los dones, quieren los regalos, quieren darle a la carne, darle a provisión para imponer manos y sanar enfermos y hacer cosas extraordinarias, pero no con el propósito de ser sometidos bajo la autoridad de Dios. Por eso cuando el apóstol dijo, cuando Jesús les dijo a los apóstoles, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, prácticamente cuando a mí se me reveló y entendí eso, y te lo comparto, entendí que Dios es suficientemente tan poderoso para tratar con cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Dios te necesita a ti para que tú seas un instrumento de Él en cualquier área que Él determine, Él tiene acceso a comunicarse contigo siempre y cuando tú seas un buen receptor de su voz, que estés en la frecuencia de lo que eres en Cristo. Muchas personas, como te decía, son influenciadas por espíritus de engaño. Y luego vemos la condición en la que pararon. ¿Por qué? O paran. ¿Por qué? Porque
dejan la evidencia de que están oyendo o son influenciados por entidades espirituales es que dejan de oír la voz de Dios. Y me podrá decir a mí alguien, pastor, yo nunca he oído la voz de Dios. Espérame, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tú has leído la Biblia? Sí. Entonces no me mientas, porque el oír la palabra de Dios escrita, estás oyendo a Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, un hombre hecho y derecho. La iglesia es una institución súper mega poderosa. Es una iglesia triunfante porque opera con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Cristo. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene sabiduría. Ahora, dos factores. Uno, aceptar que tiene la sabiduría es una. Es Cristo. Segundo, creer que está en ti. Mas vosotros, dice la Escritura, estáis en Cristo. ¿Sí? Como nuevas criaturas estamos en Cristo, pero vivimos aquí en la tierra. Y Dios hizo de Cristo heredero para nosotros. Es la herencia nuestra. Y en esa herencia, para todos los que creemos, incluye el dominio sobre todas las obras de oscuridad. Fíjate, el que tú tengas dominio sobre todas las obras de oscuridad. Y hay que hacerlo más práctico y más sencillo, la manera de decirle a una persona. Cualquier persona que entiende en su corazón que Dios no puede ser burlado y que si nos denominamos cristianos, necesitamos nosotros, escúchame bien, practicar lo que hoy somos como nuevas criaturas. Yo le he dicho a muchas personas, cuando alguien nace espiritualmente, cuando alguien tiene vida nueva espiritualmente, no tienes que preguntarle, ¿eres nueva? ¿Eres nuevo? No. Inmediatamente radia algo, denota algo y muestra algo. Denota un gozo, una alegría porque está Cristo en él. Y la otra es que es hacedor de lo poquito que sabe. Y yo me doy cuenta que hay personas que hablan preciosidades de Jesús y que ellos se denominan cristianos, pero no radian y no obedecen. Razón, motivo, simple y sencillamente la influencia espiritual que opera en el mundo. Dice la Escritura, vuestro adversario, el diablo. Y la iglesia triunfante está sobre todo las obras de oscuridad. Nosotros somos la única autoridad que hay en la tierra para destruir obras de las tinieblas. Y yo estoy viendo ahorita la necesidad de que muchas personas se reubiquen, ¿sí? Se reencuentren a la realidad de lo que es Cristo. Cristo no es una moda, Cristo no es una religión, Cristo no es una denominación, Cristo es una persona. Y esa persona ahorita está viva. Por eso
yo veo la necesidad de hacer este tipo de programas, porque qué triste es saber por qué muchas cosas no funcionan. Y no funcionan porque no van a cambiar las cosas. Escrito está, nadie va a cambiar. No importa que tal denominación, tal organización y otras organizaciones y todas las organizaciones de la tierra digan lo que digan. Cada quien tiene sus verdades, pero nada más existe una sola verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y afortunadamente usted puede entrar y ver cuántas Biblias hay, en español por lo menos, que es lo que yo recomiendo. Toma un versículo bíblico. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ora y dile, Señor, quiero darme cuenta cómo opera el mentiroso, el autor de toda mentira, aquel que tú venciste en la cruz del Calvario. Tú me diste sabiduría, me diste un espíritu a mí de sabiduría para que yo pueda discernir. Agarra uno nomás y ponlo todas las versiones y te vas a dar cuenta que leyendo una versión vas a ver algo, anótalo. Lee otra versión, vas a ver otra cosa. Estamos hablando del mismo capítulo, el mismo versículo. Y vas a ir despacio. Tú no necesitas ser teólogo ni miembro del cuerpo de Cristo solamente. Así es sencillo. Ya se acabó el tiempo de los flu de esos elevados. No. Mira, Jesús empezó con puros delincuentes, vagos, sinvergüenzas que eran pescadores, majaderos y de todo. Pero cuando vino y se invistieron de poder, fueron personas célebres. ¿De dónde salieron? Pues de la sabiduría que vino de lo alto. ¿Y quién es? Jesús de Nazaret. Y ahora eran personas elocuentes, ¿no? Poderosas. Imagínate, yo me imagino el apóstol Pablo, ¿no? Cuando estaba siguiendo a la iglesia, que oye esa voz del cielo que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Santo, cayó ciego. En cuanto cayó, le dijo Señor, ya lo reconoció como la máxima autoridad de su vida. Pero esa es otra historia. El apóstol Pablo, afortunadamente Dios lo tenía preparado para que los gentiles fuéramos salvos. Y nos enseñara que existen 3 cielos y que somos 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Pero vamos a retomar el tema. Y como 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese es un hecho. Esto no va a ser. Todo aquel que está en Cristo, en este momento, es sabiduría. Hay sabiduría porque Cristo está en él. La máxima plenitud de sabiduría es Cristo. Justificación, ¿por qué? Porque ante los ojos de Dios tú no tienes ninguna deuda. Así de sencillo. Que estés pensando que estás endeudado con Dios y que no eres digno, que tú eres un pecador, estás negando que tú eres justificado. Porque ahorita tenemos que destruir, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y si tú piensas como te han enseñado y no estás pensando como dice la Biblia, a ti te está influenciando un espíritu, el cual te tiene esclavo, te tiene bajo dominio, te tiene con miedos, con temores o con libertinaje al no obedecer la palabra de Dios. Todo tiene un balance, todo tiene un balance. Sí, los que creemos que el mundo es un globo y que gira sobre un eje, ¿no? Imagínate que pierda el balance el globo, ¿no? Se saldrían los mares. O sea,
volaríamos por el espacio, pero todo tiene un balance. Todo tiene un balance. La palabra dice, ¿sí?, que el balance tuyo y mío están en Cristo. Mas vosotros estáis en Cristo. Ahí en Él está el balance. ¿Qué es? La palabra de Él y el que la revela, el Espíritu Santo. Cuando una persona se comienza a mover en ese balance, palabra y espíritu, todo cambia. Everything change. Todo cambia. Disfrutas la vida cristiana. Hermano, agarra 1 Corintios 1:30 y haga el experimento que yo le digo. Agarra todas las versiones que puedas encontrar, ahí están en Google, pon este versículo y posteriormente abajito dice traducciones en español y te van a salir como 20. Y de esa manera, escudriñalas. A mí me gusta mucho, a los que me están viendo por los medios de TikTok o por los medios de radio de Facebook, aquí les hago una muestra a ver si alcanzan a observar. Es el mismo versículo. Aquí estoy, Romanos 3:25. Lo escudriñé en todas estas versiones y eso hago todo el tiempo. Pero miren, aún hay más. Esta es otra hoja más del mismo versículo. Prácticamente 2, 4, 6, 8, 10. Pone otros 10, 20. Son 20 versiones bíblicas. Y algo en tu corazón, cuando tienes una actitud correcta con Dios, cuando estás en integridad con Dios y le dices, Señor, yo quiero que sea tu voluntad, no la mía. Y aceptes el perdón de Él, porque Él nos perdona todos los días. Uno puede decirle, Señor, perdóname, Señor, por no disfrutar el estar en ti. ¿Por qué? Porque Dios nos trajo de ese yugo de mortificación, de tensión, a su reino. Ahora, la conclusión que quiero llegar en este programa es que si tú no te asocias con la voluntad de la palabra de Dios, vas a seguir siendo influenciado por entidades espirituales que dañan a la gente. Los dañan de una manera muy sutil. De una manera que siempre que tú quieres hacer algo, se atraviesa algo de Dios, se atraviesa algo que no te permite hacerlo. ¿Por qué? Mira, toda persona que no es perteneciente a Dios, a su palabra, a Cristo, que no está en Cristo, es vulnerable. Nosotros, dice la Biblia, que seguíamos la corriente del príncipe de la potestad del aire antes que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué seguíamos la corriente de él? Porque el sistema de él es matar, mentir y destruir. Siempre andábamos de un problema al otro, esto, el otro, queriendo llenar ese vacío que el corazón, que no lo llena ninguna religión, solamente Cristo lo llena. Y cuando nosotros venimos a Cristo, ¡ay, qué bonito se siente! Sí, pero el reino no es un sentimiento, el reino es una realidad que tenemos que vivir. Por eso te estoy invitando a que leas tú detenidamente en tu casa 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Por Dios estamos nosotros en Cristo. Él nos escogió. Ahora, Cristo es el regalo. ¿Sí? Abre el regalo. Saca todo lo que hay en el regalo. No busques lo que tú necesitas. Busca lo que Dios necesita para ti. Eso busca. Porque eso es lo que sucede con muchos cristianos. Buscan a Dios nada más para satisfacer sus necesidades. Y sin embargo, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios sigue en operación. Porque Dios nos ama
incondicionalmente. Pero si tú cambias de actitud y dices, Señor, y ahí te viene lo bueno, algo que Dios me reveló en estos días y bueno, ya lo había captado, pero ahora como que se amplió en mi espíritu, porque estaba viendo que todas las oraciones de Pablo son para la iglesia. Y no son de Pablo, son del Espíritu Santo. Pablo fue el que abrió la boca y las declaró, y gloria a Dios por Pablo, ¿no? Pero fue obra de Dios a través de la persona del Espíritu Santo que nos dejó esas oraciones. Y algo maravilloso que descubrí que dice, para que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Él. Watch out. Vea esto, en el conocimiento de Él. Ahora, a quien estaba orando, dice, siempre los tengo en mis oraciones. Sí, en una oración en Efesios 1:15 dice, por esta causa, sí, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fíjate el apóstol, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjate la oración de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Óyeme, si eran cristianos, hablaban en lenguas y danzaban. ¿Por qué el apóstol Pablo ahora pedía? Porque tienes que ponerte de acuerdo con Dios en su palabra para cuando viene un pensamiento que no pertenece a la perfecta voluntad de Dios de la palabra, es una influencia espiritual demoníaca, satánica, disfrazada, se disfraza de una manera tan tremendo. En todas las áreas de tu vida, en tu cumplimiento como hijo de Dios, en tu cumplimiento como matrimonio, en tu cumplimiento como empleado o empresario en la sociedad. ¿Por qué? Porque somos linaje de Dios, representamos a Dios aquí en la tierra. Te puedo poner ejemplos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es que yo quiera vivir la vida como yo quiera vivirla, y otra cosa es que la viva como Dios quiere que yo viva. Por eso te hablaba del regalo. El regalo es que viene en el regalo toda la provisión que tú necesitas para que se desempeñe el plan de Dios en tu vida. Y tú, igual que todos nosotros los que creemos en Cristo, ¿sí?, debemos todos los días tomar esa cruz y follow him, y seguirlo a Él. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir? Toma lo que yo logré en esa cruz. ¿Qué logré en esa cruz? La justicia divina, que ahora somos lo que Él dice que somos, que valemos lo que Él dice que valemos, y podemos hacer lo que Él dice que podemos hacer. Por eso ahora yo te estoy invitando muy seriamente a que hagas las oraciones del apóstol Pablo, y toma nota de que puedes tú escudriñarlas, investígalas. Esas oraciones, vas a darte cuenta que Dios no se equivoca. ¿Por qué Dios a través del Espíritu Santo oraba a Pablo para que nos diera espíritu y sabiduría y de revelación, espíritu de revelación en el conocimiento de Él? Porque el conocimiento de Él viene por Él. ¿A dónde? A tu espíritu. Si el Espíritu de Dios no te convence en tu espíritu de una realidad que pertenece a Dios, nunca vas a disfrutar lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Jamás. ¿Por qué? Porque es exclusivo. Puede haber mucha gente con un, se podría decir, un contagio emocional de alegría, ¿sí?,
Pero llega un momento donde esa alegría, como es carnal, tiene su nivel. Pero el gozo del Señor no tiene nivel. El gozo del Señor es el gozo del Señor, no tiene límite. Y ahorita, hoy en día, tenemos la sutileza demoníaca, aljambres de demonios operando en multitudes de personas que los tienen apaciguados, pero están siendo orquestadas millones de demonios que los traen zombies, que no reaccionan, de que ellos son personas llamadas a cosas extremadamente poderosas y los traen juntando penis. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de por medio. El diablo no nomás orquesta a las personas que van a las iglesias, también a los que organizan iglesias. Y no creas que es algo torpe. No, los demonios, porque son demonios, no son torpes. Acuérdate que son ángeles que cayeron del cielo. Si alguien supo lo que es la disciplina, la autoridad y el vivir bajo autoridad, son los ángeles, porque ellos estuvieron en el cielo, fueron echados fuera del cielo, pero ellos conocen la disciplina. ¿Y qué crees que usa el diablo? ¿Crees que por qué el diablo dejó la disciplina? Él tiene orquestado todo. Él sabe quién recibió a Cristo y luego crean estrategias para decir, nunca va a florecer según ellos, ¿no? Otra de las cosas que yo te puedo compartir y te puedo decir que funcionan, y funcionan porque funcionan. Si tú has recibido el don de lenguas, practícalo diario. Porque el que ora en lenguas, dice la Escritura, a sí mismo se edifica. Y no te olvides, nunca te olvides de que en Cristo Jesús, ¿sí?, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya está pagada toda deuda. Si usted no se siente santo, le felicito, porque no se trata de sentimiento, es un estatus del espíritu. Así nomás. Y cuando tú crees en lo que Dios hizo a través de Jesús, ahí empieza el ja. Ahí empieza cuando tú le hablas a los demonios de distracción y le dices, a partir de hoy no me van a distraer para yo leer la palabra. Yo los estoy ordenando, estoy usando el poder para que en el nombre de Jesús yo les hablo. Ahora, ¿por qué les puedes hablar? Porque tú tienes santificación. Porque tú tienes unción. Hermano, pero no la siento. No, la unción tampoco es un sentimiento. Que hay manifestaciones, sí, pero la unción está en ti. Imagínate la tontería de mucha gente. Que si no haces esto, el otro y aquello y el otro, tú no vas a fluir en el poder de Dios, en la unción de Dios. Mentira. Con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? La justicia divina. Lo que Dios hizo es un decreto ya es un hecho a través de Jesús. Y todo está en el regalo, en Cristo. Yo ponía un ejemplo en una de las enseñanzas en la iglesia, que te invito, por si no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, te estoy invitando a Ejército de Amor, www.ejercitodeamor.org. Le decía a la iglesia, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de velar por vuestra salvación. Tú tienes la respuesta. ¿Por qué? Porque todo pensamiento viene a tu cabeza. Y tú sabes que tienes que pensar en lo que piensas. Y tú sabes cuando un pensamiento no viene de Dios, y tú sabes cuando un pensamiento sí viene de Dios.
Así es sencillo. Tú no necesitas ver ayunado y hacer vigilia para saber lo que estás pensando. Claro que no. Tú sabes lo que es bueno conforme a la palabra de Dios. No estoy peleado con el ayuno. No estoy peleado con la vigilia ni la oración. No, claro que no. Pero hay gente que se complican más la vida. ¿Por qué? Por influencia espiritual de muchas cosas que se han metido sutilmente, quiere decir algo que sucede dentro de una organización, que todos creen la misma mentira. Le compartí a mi amada esposa, que le mando un saludo, que muchos hermanos saben que hay una sutileza que como trabaja el mundo espiritual demoníaco, para privarte de disfrutar la plenitud de libertad que tenemos en Cristo. Pero ignoran la sutileza de la sutileza. Y sutil quiere decir algo que sucede sin que te des cuenta. Y ahí entra el problema más grande de muchas personas. Cuando se sienten libres, porque ataron ese espíritu de miedo y se fue el miedo. Y descansa, sí, pero ponte a orar en lenguas. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para saber de dónde provino eso. ¿Qué está fraguado contra mi vida, mi esposa, mi casa, mi familia, mis hijos? Nosotros no somos pelota del diablo ni trapeador del diablo, somos cabeza. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el trabajo de tu servidor, sacar a multitudes de la ruina. Yo no lo saco, pero es Dios que lo saca. Es como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue usado, pero Pablo se prestó. Yo me estoy prestando para que tú seas libre, para que tú vivas el reino de Dios aquí en la tierra. Dios nos necesita aquí en la tierra, hermano. Hay mucha gente sufriendo. Quieren pagar el precio. O sea que el precio que Jesús pagó no fue suficiente. Y el versículo que yo utilizo todo el tiempo, y lo voy a seguir usando hasta que yo me vaya, porque sé que multitudes ahorita aman a Dios, pero no dependen de Dios. Dependen de denominaciones, de organizaciones, de hombres que usan astucia para manipular a multitudes, pero no son libres por la influencia espiritual demoníaca. Y ahí, hermano, ahorita en este momento, si usted tiene problemas de cualquier tipo de lo que yo estoy hablando, no me voy a ir sin antes no orar. Vamos a orar ahorita y vamos a hacer una oración. Pero asóciate con Dios y en su palabra. Y si no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, inmediatamente contáctate con nosotros. Créelo, tenemos testimonios grabados de personas que viven en otros lugares y desde allá ellos se alimentan espiritualmente hablando. Y ahora son libres. Me decía una linda hermana, siempre creí que era un gusano arrastrado, que era pecador, que... No, mija, usted es lo que Dios dice que es. Usted vale lo que Dios dice que vale. Y luego le comencé a compartir versículos como el que tenemos ahorita, que es 1 Corintios 1:30. Fíjate, más por Él estáis vosotros en Cristo. Más por Él, ¿quién es Él? Pues Dios. Por Él, el Padre, voluntad del Padre. Estáis vosotros en Cristo. ¿Sabes lo que significa que usted esté en Cristo? Ay, no más. El cual nos ha sido hecho por Dios ahorita, sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora la sabiduría de Dios es la que gobierna, debe de gobernar tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones. Justificación, porque no tengo deuda con Dios. Y santificación, soy santo. ¿Quién es un santo? Un apartado para Dios. Entonces, si algo no me deja congregarme, no busque culpables. Aleluya.
¿sí? No busques culpables. Ya sabes quiénes son los culpables. No fue tu comadre, ni tu tía, ni tu tío. Fueron espíritus que movieron a la comadre, al tío o a la tía. Quiero agradecer infinitamente a mis hermanos de Canadá, de Estados Unidos, de México. Creo que Colombia también está añadido ahí. Y agradezco a Dios que estés en diferentes medios, en TikTok, en Facebook, en todas las plataformas que existen. Y te hago recordar que hay en Radio Vital, en la página web, ahí encuentras una información maravillosa. Y creo fielmente que necesitamos dejarte saber de esto. Pero, no obstante, es bueno darte una información que nos ayuda a todos nosotros de Radio Vital. De modo que si alguno está en Cristo como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Oí tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. El deseo de Radio Vital es el privilegio de proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, reina. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Radio Vital, el complemento de tu vida. Palabra vital. Palabra vital. Si te enseñan bien la palabra, creerás en la palabra. Si crees bien en la palabra, pensarás bien en la palabra. Si piensas bien en la palabra, hablarás bien la palabra. Si hablas bien la palabra, recibirás las bendiciones de la palabra. Radio Vital. Todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. El creyente en la palabra de Dios y en Jesús tiene promesas garantizadas. Y para el creyente es un privilegio hablar de las promesas de Dios. Pero es muy diferente que confiese para mí mismo las promesas, porque entonces veremos manifiestas en nuestras propias vidas la manifestación de las promesas. Pastor Eduardo Urrea. ¿De qué me valen las riquezas si no te tengo a ti? El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 de Corintios 10, 3-6, traducción de la versión El Mensaje.
regresamos al programa Fe sin Barreras y le damos gracias a Dios por mis hermanos que se encuentran en diferentes plataformas, y queremos dejarles saber a cada uno de ustedes que para nosotros es muy importante que cada día nos acompañes. Agradecemos infinitamente a Dios por mis hermanos que están en sintonía. Acompáñanos, porque cada día que tú escuchas, va a llegar un momento en que te vas a atrever a creerle a Dios con el corazón. Porque si no te ha funcionado el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, créelo que vas a vivir una vida con pesadumbre, con dolor, con sufrimiento. Por eso quiero que sepas de todo corazón que no se puede vivir la vida en Cristo sin la perfecta voluntad de Cristo. Lo que Él logró a través de la cruz, lo que Él hizo a través de la resurrección y lo que está haciendo en este momento, que está sentado juntamente con Dios a la diestra, y usted y yo estamos juntamente sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y necesitamos despertarnos a esa dimensión. El Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino que no es de este mundo. Y Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo. Hermana, hermano que me está escuchando, ponga mucha atención. Desde el momento que usted se convirtió a Cristo, usted se convirtió en alguien muy especial. Usted no es algo que tenga que es más, no hay comparación para acabar pronto. No existe una comparación. Somos especiales. Somos gran diferencia. Mucha diferencia. Y usted puede estar viviendo aquí queriendo salir adelante con esta vida cruel, porque se quiere ir al cielo, y todo lo contrario del reino. Por falta de conocimiento, Dios quiere que vivas el reino aquí en la tierra, que aquí ejerzas la autoridad, que aquí desempeñes el poder. ¿Para qué nos vino a investir de poder Dios? ¿Para qué quiere que nosotros sepamos? Pero necesitamos nosotros asociarnos con Dios de corazón. No sean tan solo oidores, sino hacedores. Y yo conozco lindas personas, pero no quieren obedecer. ¿Sí? ¿Por qué no quieren? Porque de ver de asociarse con Dios, se están asociando con entidades espirituales. Siempre les provoca distracción de algo que Dios les mostró para que ahí en esas asociaciones, hay asociaciones divinas que no te puedes despegar de ellas. No te puedes despegar de ellas, porque el día que tú te desconectas de esas asociaciones divinas, ¿sí?, no te estás desconectando de una persona, te estás desconectando de la voluntad de Dios, porque Dios te puso ahí con un propósito. Yo cuando entendí eso, ¿a quién iré?, dijo, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Si tú no quieres creer en la palabra de vida eterna, entonces vas a seguir haciendo lo que tú quieras hacer. Y eres libre de hacerlo, porque Dios te dice, hazlo, es tu decisión. Pero tú mismo estás poniendo el límite. Cuando alguien hace la voluntad de Dios, quita los límites. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y a eso vinimos. Nosotros no estamos dentro del reino de Dios para hacer lo que yo quiero. No, estoy aquí para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo cuando me imaginé que iba a estar enfrente de este micrófono hablándote de un reino, y un reino poderosísimo. Nunca, la verdad, pero ahora que estoy haciéndolo digo, gloria a Dios, Señor, gracias, porque en verdad, si algo realmente vale la pena por una eternidad, es esto. No me vas a decir a mí que cualquier cosa que el mundo te ofrece, que es temporal, sea mejor que algo eterno. No existe tal cosa. Hermanos, dice en Efesios, antes de irnos, en Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales? Fíjate el poder que levantó a Cristo. Hermanos, lean las oraciones del apóstol Pablo. Creo fielmente que ya empezó una generación que no va a limitar a Dios. No va a limitar a Dios. Estuve en una reunión donde se enseñó los principios del reino de Dios, que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Me impactó mucho porque era un salón, era una iglesia. Y mientras el expositor hablaba y enseñaba la palabra de Dios, no había un grito, no había un amén, no había nada, era un silencio perpetuo. Toda la gente oía nada más. Me impresionó mucho eso. Porque sí tiene que ver la cultura, ¿no? Hay culturas diferentes, ¿no? Pero me llamó tanto la atención que en este grupo de personas a donde yo asistí, son estadounidenses, se les está enseñando que son espíritu. Hay que vivir en el espíritu. Hay que andar en el espíritu y para eso necesitas creer con el corazón. Si no, no puedes andar. No me quiero despedir de ustedes, pero les digo hasta pronto, los amo. La Iglesia Ejército de Amor y Radio Vital están orando por ustedes. Todos oramos por ustedes. ¿Por qué? Porque somos familia. Y oren por Radio Vital, el complemento de su vida para que alcance millones de personas en todo el planeta Tierra con el poder del Espíritu Santo. Te dije que no me iba a ir sin antes no orar. Si usted cree con su corazón que algo le estorba, abra su corazón. Padre, envío tu palabra y ato todo demonio de distracción en cada persona que me está escuchando. Ahora mismo, por el poder del nombre de Jesús, ordeno que sea desconectado de ellos y no desista, y que desista todo espíritu inmundo, el seguir operando en ellos. Señor, invoco la sangre del Cordero en ellos, para que en tu nombre ellos, Señor, se abracen de tu palabra, de tu verdad, y utilicen la unción, el poder que le has dado para hollar serpientes y echar fuera demonios. Por el poder del nombre de Jesús. Amén. Quiero testimonios. Háblanos. Contáctate con nosotros al WhatsApp, al Facebook. Pero sé que Dios hizo algo. Bendiciones. Su amigo y servidor, y a nombre de todo el equipo, le dice gracias. Gracias. Bendiciones. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.